el tema que vamos a tratar es el discernimiento. No sé si hablar bien esa palabra. Discernimiento. Cuesta un poco. Y la verdad que para mí ese es un don precioso. Discernir las cosas buenas de las cosas malas, ¿no? Y es muy diferente, ¿no? Que nosotros discernimos las cosas. Va a ser difícil hablar esa palabra para mí, pero bueno, intentaré. Hay personas que tienen capacidades humanas de discernir las cosas, lo bueno y lo malo, ¿no? Pero aquí estamos hablando de un don que es diferente. Es algo ya que Dios da, regala, porque don es un regalo, a una persona para que pueda discernir las cosas buenas de las cosas malas, las cosas de Dios y las cosas que no son de Dios. Eso ya solamente un cristiano nacido de nuevo puede discernir, porque el Espíritu Santo habita en él. Es diferente de una persona como nosotros los padres que dicen que tenemos una bola de cristal y que sabemos cuando los hijos van a fallar, ¿no? Porque por experiencia, ¿no? Sabemos que algo no está bien. Pero aquí no se trata de eso, se trata de un don, que es algo que nosotros, que Dios nos regala y que ahora es el Espíritu Santo quien nos va a hacer saber. Y bueno, vamos poco a poco en el desglose de la lección. Vamos hablando. Vamos primeramente entregar ese momento al Señor. Vamos a orar al Señor para que sea Él el que nos dirija. Señor, gracias te damos por este momento precioso. Señor, estar en tu casa ese día tan bello. Señor, con ese sol maravilloso. Señor, una temperatura agradable. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por la vida de cada uno que ha llegado hasta aquí, Señor. Y te pido que tú nos ayudes, Señor, en este momento para explicar un poco sobre ese don tan precioso, Dios, que tú regalas a tu iglesia. En el nombre de Jesús te entregamos este momento. Amén, Señor. Vamos, para entrar más así en el texto, para ver un poco sobre este don de discernimiento, que cada, 4 hermanos, ¿no? Que tenga ahí preparado ya 1 Corintios 12:10, Hechos 5 del 1 al 5, y lo que está ahí puesto. Y los que van a leer, tiene aquí el micrófono, ¿vale? Primero, ahí pone habilidad de percibir cuando las acciones de una persona son originadas por Dios o no, distinguiendo entre la verdad y el error. Fijaos que aquí está hablando de lo que yo había dicho antes, ¿no? Que es tener la capacidad de ver si lo que está pasando con esa persona, si lo que esta persona está hablando es originada de Dios, si parte de Dios o simplemente es algo humano, ¿vale? Entonces vamos a, el que tenga el 1 Corintios 12:10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Vale. Ese versículo es para que sepamos que el discernimiento es un don. Por eso está aquí el versículo 10 del capítulo 12, que el discernimiento también es un don espiritual, que no es, eso no es adivinación, hermanos, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Eso no es adivinación, ese es un don de Dios para que en un momento oportuno esta persona sepa discernir, ¿no? Y hermanos, ese don es precioso, ¿eh? Porque hay personas que tienen ese don. Yo de hecho hablo con mi mujer que tiene así, le he dicho, mira, tienes algo de ese don, tienes algo de él, porque la verdad es que cuando hay personas que, yo digo que lo que tienen que hacer es aprimorar un poco, ¿no? Porque el Señor nos da un don y tenemos que ir mejorando ese don, y ese don mejoramos. Si nosotros sabemos que tenemos ese don, pues tenemos que empezar a trabajar encima de este don, ¿no? Que es, por ejemplo, yo quizás
humanamente hablando, cuando yo estoy hablando con una persona, yo veo la inocencia de Mónica, quizás tengo la mente más mundana, y digo, esa persona lo que quiere decir es esto. ¿Me entiendes? Su intención es mala, y ella no consigue captar. Y luego ella empieza a pensar y dice, sí, que es verdad, que la intención no era buena, la intención era esta. Vale, pero esa es cosa humana que nosotros tenemos esa percepción y podemos identificar cuando la persona va con segundas intenciones. Esa es una cosa. Pero yo veo en ella que a veces ella habla con una persona, y he visto aquí en esta iglesia muchas veces, ella habla, mira Marcos, yo creo que esta persona, no sé, hablando con ella, estará pasando eso. Y luego nos damos cuenta, ella y yo, que efectivamente era esto, ¿sabes? Entonces eso para mí es una revelación de Dios en su vida, ¿no? Es un don que Dios le ha dado, que ella puede, y yo he visto personas que más aún, hay personas que es una pasada con ese don, porque habla con la persona y ya identifica, es como que Dios le revela lo oculto de esa. Así que cuidado, hermanos, cuidado, porque los que tienen ese don van más allá, y consigue detectar incluso el pecado de la persona. Fíjate, consigue incluso identificar el pecado de la persona, porque es algo espiritual, no es algo que nadie ha dicho, lo que ella sabe de algo, no, es algo que Dios está usando para la mejoría del hermano o de la iglesia, ¿vale? Así que este es un don, por eso Alaís ha leído el versículo 10 de eso. ¿Quién puede leer, por favor, Hechos 5 del 1 al 5? Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Amén. Aquí vemos ahora efectivamente ese don, de ese discernimiento, porque a Pedro nadie le había contado de Ananías. Él no tenía por qué, pero el Espíritu Santo le reveló por medio del discernimiento, ese don que tenía Pedro. Pero ¿por qué? ¿Y por qué este hombre ahora va a mentir? No, es lo que estamos hablando. En este caso, Pedro detectó la mentira y el pecado de esta persona. Y fue mucho más allá, no fue solamente algo sencillo o me parece. No. Ha dicho, mira, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué mientes? Si es tuyo, tú lo has vendido, tú da lo que tú quieras. Pero no mientas, ¿no? Entonces, aquí vemos que Pedro tenía esa capacidad, ¿no, hermanos? Y nosotros lo que vemos es que la capacidad es la intimidad que nosotros tenemos con el Señor. Todos nosotros tenemos que tener algo de discernimiento. Es cierto que cuando uno tiene el don, es distinto. Pero nosotros cristianos tenemos que, cuando estamos hablando con una persona, tenemos que identificar, porque nuestro espíritu o contriste o se alegra de estar con esa persona, ¿no? Hay señales que nos identifican como que no está bien. Estar con esa persona aquí en este momento no está bien. Eso porque somos cristianos, tenemos al Espíritu dentro de nosotros y es más fácil para nosotros identificar lo bueno de lo malo. Pero aquí se trata de un don que va más allá, ¿vale? Son personas que están más capacitadas porque Dios le ha dado este don. Y no es que todos tenemos el don de discernimiento, porque eso no sería, ¿no?, la gloria, ¿no?
O entonces, todas acusaciones, ¿no? Porque sabemos más allá de las cosas, ¿no? Pero el Señor es sabio, no nos ha dado a todos, ¿no? Porque ese don hay que tener sabiduría. Porque tú no puedes ir por ahí revelando, ¿no? Hay que ser sabios, sabios espiritualmente, tener amor, saber ayudar a esta persona a volver, ¿no? A estar con el Señor, los caminos del Señor, no ir ahí acusando, ¿no? Porque hay gente que se aprovecha incluso de dones como este y se cree que es superior al otro, entonces ya usa el don de mala manera, ¿no? Ya va en plan acusativo, yo soy más santo, yo soy mejor, mira, yo sé esto, yo veo, y ya el don, en vez de ser una bendición, pasa a ser una maldición para la iglesia. Pero eso es lo que quiero diferenciar entre el don que Dios nos da, que es más profundo de lo que, de este discernimiento que nosotros tenemos como cristianos que somos. Eso es lo que quiero que nos quede claro aquí. Porque hay personas que tienen ese don y es precioso. Yo conocí a otras personas también que tienen ese don y es precioso. Y vemos aquí el ejemplo de Pedro, que cuando Ananías llega ahí, él dice, ¿por qué? ¿Por qué mentir al Señor? ¿No? Yo no sé el corazón de las personas, no conozco. Las personas pueden mentir, pero al Señor no miente. Entonces, en este caso del que tiene don, fíjate que él fue capaz de ver el pecado. Él fue más allá, él vio el pecado y ha dicho y llamó, y mira, tú has hecho esto. ¿No? Wow. Pero digo de verdad, hermanos, gracias al Señor que ese don no es para todos, sino de verdad que quizás sería una guerra esto, ¿no? Estaremos mirando el error del otro todo el tiempo y, ¿no? Y gracias al Señor por esa sabiduría que no es para todos. Los que tienen ese don son personas también que tienen que ser personas humildes, no, lo siguiente de humildes, ¿no? Más humildes aún. Y pasamos al Hechos, el libro de Hechos 13, del 6 al 12, si alguien puede leer también. Y atravesando toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto judío, mago y falso profeta, que respondía al nombre de Barjesús, el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón inteligente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero se les oponía al mago Elimás, pues así se traduce su nombre, intentando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? He aquí la mano del Señor, ahora contra ti, y estarás ciego, y no verás la luz del sol por un tiempo». Y al instante cayeron sobre él tinieblas y oscuridad, y daba vueltas buscando lazarillos. Viendo lo sucedido, el procónsul creyó maravillado a causa de la doctrina del Señor. Amén. Aquí una vez más vemos la capacidad de Pablo, ¿no? El don que tenía Pablo, ¿no? Porque, y de hecho, en un caso tan específico como este, porque se trataba aquí de también de vida o muerte, porque ese procónsul, que es un gobernador, ¿no? Era un gobernador. Este hombre, su vida peligraba, porque estaba ahí ahora la propuesta de Cristo o no Cristo, ¿no? Vida eterna o no vida eterna. Y ellos lo que querían era enseñar a ese procónsul. Quería enseñarles para que también tuviese vida eterna. Pero ese Bar Jesús lo que hacía era interferir en el medio. Era un engañador que interfería. Y no sé si era delante, quizás no era delante de ellos, era ahí a escondidas, sería su consejero ahí en su casa, no sé cómo era. Lo que sé es que Pablo identifica directamente a este hombre. Y lo interesante es que Pablo no, en ese caso, lo que estoy hablando, de que es un caso de vida y muerte, a veces nosotros tenemos que tomar unas decisiones un poco radicales. Y a veces pensamos, wow, pero qué profundo es este. Pero Pablo no se cortó ni un pelo. Él no se cortó. Él
De hecho, él dice, oh, lleno de todo engaño, directamente. A veces nos toca, y si hay que decir de esta manera fuerte, pues hay que decirlo, antes que el otro se vaya al infierno. Si para salvar vidas hay que llamarles de pecadores, arrepentidos, ¿no? Él dice, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, así ya, directamente, sin cortar, hijo del diablo, porque impedía a que Elimas conociese mejor del Señor. Entonces aquí ha habido un discernimiento. Pablo ha dicho, no, ese hombre es hijo del diablo, impide que nosotros hablemos a este hombre del Señor, le causa engaño. Entonces aquí vemos otra vez este don, porque Pablo identifica y llama a este hombre al pecado que él es, un engañador, hijo del diablo, directamente sin cortar ni nada. Entonces, una vez más vemos lo que es la diferencia de tener este don, que como he dicho antes, solamente nosotros los que han nacido de nuevo puede discernir ese tipo de cosas, porque una persona que no ha nacido de nuevo no tiene ni idea de lo que es esto, de discernir una persona que está hablando o que es contraria a Dios o que es a favor de Dios, ¿no? Una persona normal del mundo le da igual lo que está hablando, pero nosotros sí sabemos discernir. Y a veces nosotros, por no decir directamente y llamar hijo del diablo, ¿no? A veces nos corta cuando vemos que una persona es así, lo que hacemos es apartarnos de ellos. Y a veces está bien. Quizás era un amigo que teníamos, un compañero que solíamos tomar café, pero que tú nunca consigues, no admite ni hablar de Dios ni a él ni a su compañero, pues a veces hay que apartar. Lo que hacemos, ¿no? Es apartar. Pero Pablo era Pablo. Ha dicho hijo del diablo y ya está. ¿No? Engañador. Quizá alguien tiene aquí el Mateo 16. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a convenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, que eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Amén. Bueno, aquí es Jesús, ¿verdad? Jesús discerniendo, ¿no? Discerniendo. Ya os he dicho que me iba a costar esa palabra. Y fíjate que el Señor Jesús también ha usado palabras muy fuertes aquí con Pedro. Porque sabía que lo que estaba pasando ahí no era de Pedro, era de Satanás. La visión que tenía Jesús era esta. Recordemos que aquí Jesús todavía era hombre. Y él sabía que él tenía que cumplir una necesidad, él tenía que cumplir el mandato del Señor. Él había venido aquí para morir en una cruz. Si eso no pasase, nosotros no estaríamos aquí. No había nadie salvo entonces. Pero Pedro le dice, Señor, que estas cosas no te acontezcan, ¿no? Y Pedro es el que sacaba la espada para defender al Señor, pero no se trataba de esto. Entonces Jesús le tiene que decir, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, dice el Señor Jesús. A Pedro, su apóstol, su seguidor, su discípulo. Y él dice, me eres piedra de tropiezo. Porque ahora viene para nosotros, ¿será que Pedro no había entendido todas las enseñanzas de Jesús hasta ahora?
3 años andando con Jesús, hasta ahora no había entendido, ¿no? Nosotros, si andamos con el Señor Jesús, estudiamos la palabra, estamos en contacto con el Señor Jesús, tenemos intimidad con el Señor Jesús, tenemos que tener cierto discernimiento. Quizás no tenemos el don, ¿vale? Pero tenemos que entender que estas cosas son de Dios y que estas cosas no son de Dios. Pedro en ese momento estaba totalmente carnal, ¿no? Se había olvidado de que el Señor ya había dicho que Él tenía que morir para darnos vida. Y intenta impedir de alguna manera. Y no es de esta manera. Y el Señor entonces tiene que decir y llamarle: quítate de delante de mí, Satanás, dice así a Pedro. No, es duro. Pero aquí está el discernimiento, hermanos. Como cristiano que somos, aunque tú no tengas el don de discernimiento, por medio de la palabra de Dios y el Espíritu que habita en ti, tienes que discernir lo bueno de lo malo. De eso se trata esta escuela dominical, saber discernir. No es porque, no, es que yo no tengo el don, por eso yo me voy a la discoteca porque no sé si eso está mal o está bien. No es así. Nosotros sabemos, porque el Espíritu nos contriste, no me sale la palabra, contrista, ¿no? Bueno, ya, entristece, mejor dicho, mejor es eso, entristece. Menos mal que no soy solo yo aquí. Gracias, Omar. Vale. No, vamos a dejar entristecer, que va a ser mejor, y así no me voy a equivocar. ¿No? Entonces, aquí tenemos a esas personas de la Biblia que hemos visto que Pedro, Pablo y Jesús fueron personas, porque fíjate que hemos leído lo de Pedro antes, y Pedro había entendido lo que iba a hacer Ananías, ¿no? Sin embargo, ahora con Jesús, no sé si es que no tenía el espíritu el don de discernimiento, y en aquel momento el Espíritu Santo le reveló, y ahora él no consiguió entender lo que Jesús iba a hacer e intenta impedir, ¿no? No lo sé, eso no puedo decir. Lo que puedo decir es que hay una diferencia entre tener el don y ser cristianos de verdad y saber detectar cuando algo no está bien. ¿Vale? Bueno, yo marqué en el final. Espera un momento, luego. Vale. Luego él va a aportar algo. Entonces, yo digo eso porque, hermanos, a veces cuando una persona realmente tiene ese don así de que el Señor revela y deja claramente en su mente, ¿no? Yo creo que se va a equivocar menos. Se equivoca menos. Porque es diferente tener ese don, ¿verdad? Tener un don que simplemente ser una persona que... Porque hay situaciones que te pueden provocar equivocarte, ¿no? Yo os conté hace poco, me equivoqué. Yo me equivoqué y me dio mucha vergüenza después. Me equivoqué pensando que no estaba equivocando, pero estaba equivocando, ¿no? Y después, inmediatamente, yo noté que digo, en medio de mi enfado, yo pude percibir que era Dios el que no estaba permitiendo hacer lo que yo quería hacer. Yo estaba enfadado porque yo iba a ahorrar un dinero, y yo digo, ¿y por qué ahora no? El Señor bloqueó. No pude ahorrar esos 200 euros que quería ahorrar. Luego fui a entender, el Señor no me permitió. Pero en ese momento yo pensé, no, está bien. Porque no creo que estoy defraudando a nadie y que no. Pero había algo ahí que no estaba claro. Yo no pude ahorrar en la compra que yo iba a hacer este dinero. Entonces, ahí el Señor me libró. Porque si yo tuviese ese don desde un principio, había dicho no a esa situación. ¿No? Esa es la diferencia. O sea que para arriba es para
Adelante. Espera. Discernimiento. ¿Puedo contar una anécdota acerca de lo que hace eso? Sí, sí. Hemos cambiado un poquito y luego hablamos al final. Ah, sí, al final hablamos. Bueno, eso es importante. A ver, si tenéis que hablar algo, podéis ir apuntando y luego hablamos, ¿vale? Ahora mismo voy a hablar yo solo. Características que hay de tener, ¿no? Que ha de tener. Prudencia, franqueza, humildad, vida de oración, búsqueda constante del Señor, porque claro, es un don muy serio lo que estamos hablando. Si tú te pones a hablar de cualquier manera a una persona y muchas veces creyendo que tiene ese don y va atropellando y humillando y ofendiendo a la persona, eso no es de Dios. Porque el don de Dios no es para causar humillación a nadie, sino para reconvenir a la persona, ¿no? Así que yo, sobre todo, la humildad, ¿no? Y la franqueza, por supuesto que también, no andar con rodeos cuando hay algo muy serio. Si hay que decir algo, pues hay que decirlo, ¿no? Con amor, en primer lugar. Características que no debe de tener una persona que tiene ese don. Ser impulsivo, juicioso, o sea, juicioso es esa persona que está siempre haciendo juicios del otro, ¿no? Entonces es altivez, ¿no? Bueno, ahí pone también mal juzgador, que sería ese juicioso, inquisitivo, falto de amor, sentimiento de infabilidad, crítica y tareas o áreas de servicio que se podía, el que tiene ese don, aplicar en la iglesia. Consejería, porque al tener ese don, pues sería un buen consejero, porque identifica, ¿no? el problema y puede ayudar a la persona. Puede participar del consejo de iglesia, puede participar en la predicación, puede participar en el equipo de oración, en el equipo de evangelismo, o sea que es un don bastante completo, el don de discernimiento. Así que si alguien aquí piensa que tiene ese don, hay que hablar después y trabajar encima de ese don, que es un don precioso que hace un bien para la iglesia impresionante. ¿Vale? Consejos prácticos para el que tenga ese don, porque quizás tú te estás identificando con lo que nosotros estamos hablando, ¿no? Profundiza más y más en las escrituras. Porque como estamos hablando, a todos nosotros los cristianos, cuando estamos en contacto con la escritura, cuando vemos algo que no está bien, nos identificamos, porque la palabra el Espíritu Santo incluso nos va a hacer recordar la palabra del Señor y conseguimos identificar cuando algo no está bien. Es diferente porque el don, hay personas que intentan engañar a nosotros. Por ejemplo, tú hablas con una persona y él te dice, ¿qué tal estás? Bien. Yo cuando me dicen esto, bien, yo digo, amén. ¿No? ¿Estás bien? Amén. Sin embargo, igual lo dices a Mónica, ¿qué tal estás? Bien. Y ese bien que tú has dicho, ella, por medio del Espíritu, ha dicho, no está bien. Aunque te has puesto una sonrisita, te has maquillado más, o no sé. Pero el Espíritu, el que tiene ese don, dirá no. Solo la forma de decir el bien, yo digo que no está bien, ¿no? Entonces ya hay que trabajar en esto, ¿no? Pero nosotros que conocemos al Señor, tenemos la palabra del Señor, algo tenemos de ese don también, ¿no? Identificamos algo. No es mucho, pero algo. Y eso tiene que ser una característica nuestra, ¿no? Para poder ayudar a nuestro hermano. Así que hay que profundizar en las Escrituras, tener una base bíblica sólida, que es un requisito previo para el ejercicio de este don.
Fíjate, un requisito previo para el ejercicio de ese don, conocer la palabra de Dios, porque si no, tú vas a hablar humanamente, y eso no tiene nada que ver. Lo que importa es la palabra de Dios, no nuestras palabras. No es lo que yo diga, sino es lo que dice la palabra del Señor. Y si tú crees que tiene algo de este don, pues habla con los pastores acerca de este don, esfuérzate por practicarlo con amor y sensibilidad dada por Dios, porque va en conjunto, ¿no? Porque tienes ese don, el amor tiene que estar ahí, la sensibilidad tiene que estar ahí también, y todo eso tiene que ser dado por Dios, no es una cosa que nosotros conseguimos. Aquí vemos a Jesús en la mesa con Judas, ¿no? Podemos ver aquí que en este momento de la cena, Jesús identifica a su traidor, ¿no? Él identifica, él sabe quién es el que le va a traicionar. Y luego vemos aquí a la derecha Zaqueo. Todos conocemos la historia de Zaqueo, ¿no? Zaqueo, que dice en la Biblia, el texto dice que era un hombre muy bajito y que en medio de la multitud, cuando pasaba Jesús, quería ver a Jesús y no podía, y sube un sicómoro, que el sicómoro es este tipo de árbol que él da las ramas ya desde más bajo, no da ramas arriba, más abajo. Entonces, él como era bajito, podía subir en ese sicómoro. Bueno, según ellos ese árbol no es un sicómoro, pero en la Biblia es un sicómoro. Es que ese está muy alto, ¿verdad? Vale, ese es el dibujante, Eso tenemos que hablar con Francia, que es maestra de la pintura, y mira, ¿verdad? Eso está muy alto, pero es un sicómoro, Si cortamos ahí con la motosierra un poco. Bueno, el hecho es que Zaqueo era muy bajito y cuando pasaba Jesús, él quería verlo y él sube en el árbol para ver a Jesús. Y Jesús pasando en medio de aquella multitud lo mira y lo ve y dice, mira, baja de ahí, que hoy quiero cenar contigo, ¿no? Quiero estar contigo. Y entonces vemos ese discernimiento de Jesús. En medio de aquella multitud, él mira a uno y ve que esa persona, porque nosotros humanamente podemos decir, bueno, si esa persona está encima del árbol buscando verme, es porque está interesado en mí, ¿no? Pero en medio de aquella multitud que se va a fijar que hay uno ahí en el árbol, imposible. Pero Jesús sí, porque él discernía las cosas, ¿no? Y entonces, la moraleja que quiero traer para nosotros es que a veces nosotros, como cristianos, tenemos que tener por lo menos la sensibilidad de ver las carencias de los demás, ¿no? Hay personas, hermano, que es increíble que tú estás ahí y se cae aquí algo en el suelo, el otro pasa y no es capaz de ver, y la persona igual está cargada, no es capaz de discernir que esta persona necesita ayuda. Hermanos, eso hay que ejercitar, ¿no? No es un don, pero bíblicamente tenemos que ayudar, ¿no? Sí, es que hay personas que no consiguen identificar nada. Tú estás en una mesa, estás comiendo y no eres capaz de recoger tu plato, que tiene que ser otro que tiene que recoger, ¿no? Ese tipo de cosas que nosotros pues tenemos que, como cristianos que somos, pues saber identificar. No es un don esto, estamos hablando aquí las diferencias del don y eso. Y yo creo que aquí hemos terminado esta parte, sí, porque luego viene el don de